Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo? Como que no creo, Como que no les creo, no se oyen con ganas. ¿Cómo están? Bueno, ya escucho que están un poquito mejor. Nada más poquito, porque les faltaron más ganas. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Entonces, para que nos ubiquemos en la primera carta del apóstol Pedro, ya estamos en el capítulo 5, ¿sí? Entonces, si vamos a más pasajes, no lo pierdan porque estaremos regresando a primera de Pedro, capítulo 5, que es el pasaje central en el cual vamos a estar. Y el domingo pasado hablamos de la falta de verdades absolutas en la sociedad actual. ¿Sí recordamos esto? Decíamos que cada persona puede desarrollar su propio punto de vista acerca de cualquier tema basándose únicamente en la intuición y en su propia experiencia. Y también, y esto es válido en la sociedad actual. También comentamos que lo malo de esto es que reducen a Dios a un ser aislado, a un ser accesible y conocible solo por la experiencia y la intuición, cuando Dios tiene que ser revelado por medio de la verdad que es la Biblia. Por medio de la verdad que es la Biblia tiene que ser revelado, y en la actualidad a la Biblia no se le ve como la revelación inspirada por Dios, sino se le ve como algo no infalible, no se le ve como algo acreditado, y en consecuencia a la verdad bíblica, a la verdad divina, no se le hace caso. Se omite a la verdad. Entonces, los absolutos morales de lo bueno y lo malo en la actualidad han desaparecido. Decíamos que a lo malo se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Por lo tanto, la humanidad en general vive engañada acerca de su propia condición espiritual y no saben cómo están. No saben simplemente porque a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, porque así pienso que es correcto, porque así me imagino que es, y es muy difícil entonces reconocer esa mala condición espiritual. Pero lo delicado de esto que sucede en la sociedad es que de una manera muy sutil está influyendo en la vida de los creyentes. Esto está influyendo en la vida de los creyentes y por consecuencia en la vida de la iglesia. Porque eso es lo que se está viviendo en la sociedad. Lo malo de esto es que al grado se va metiendo, se va infiltrando al grado que no nos damos cuenta, que muchas veces no nos percatamos de esto y adoptamos ciertas posturas del mundo como correctas, como válidas, cuando no lo son. No lo son porque no son verdades bíblicas. Tal vez tienen algo de verdad, tal vez son algo ciertas, pero no debe de ser así. El creyente se debe de regir por lo que dice la palabra de Dios. Y decíamos que Dios es tan rico en su misericordia que se ha revelado a los creyentes, a nosotros, por medio de las Sagradas Escrituras. Y todo lo que queramos saber acerca de Dios está en las Sagradas Escrituras. Entonces se quiere que nuestra relación con Dios sea por medio del pleno conocimiento de lo que Él es, que sea por medio de que estemos seguros de lo que es Dios y no por medio de la intuición y la experiencia. Nosotros tenemos que relacionarnos con Dios con el conocimiento completo de lo que es Dios. Entonces lo que Dios quiere es que las mentes redimidas de los creyentes estén listas para escudriñar las Escrituras
estén listas para estudiar la palabra de Dios a fin de conocerlo y de llegar a conformarse a la imagen de su Hijo. Entonces es importante que estudiemos la palabra de Dios siempre, en cada momento, tanto en lo individual en casa como en grupo, ¿no? Razón por la cual el próximo lunes mañana estaremos empezando a estudiar lo que es esa teología cristiana, ¿no? Pero no se trata únicamente de que estudiemos, sea individual o colectivo, para adquirir cierto conocimiento bíblico o para entender cierta doctrina bíblica. Es válido, es correcto. Tenemos que entenderlo con nuestro intelecto. Pero esto tiene que ir más allá de. Tenemos que desarrollar un pensamiento espiritual. Y este pensamiento espiritual incluye, como lo dice, ese conocimiento de quién es Dios, incluye tener un conocimiento preciso de las Sagradas Escrituras, para lo cual se requiere de nuestro intelecto. Eso es correcto. Pero el pensamiento espiritual va más allá de esto. También lleva actitudes, convicciones, motivaciones y actos que llevan a poner en práctica esa verdad doctrinal aprendida. Porque si no, nada más se queda en el intelecto. Y lo que estamos viendo es cómo el apóstol Pedro enfoca esas actitudes piadosas necesarias para producir una mente espiritual. Nos da una serie de exhortaciones que debemos de considerar nosotros como actitudes cristianas fundamentales que tenemos que desarrollar cada uno de nosotros como hijos de Dios. Es decir, no podemos actuar como los del mundo. Nuestras actitudes, nuestro ser tiene que ser diferente de acuerdo a lo que pide el Señor. Es decir, comportarnos como hijos de Dios. Seguramente hemos escuchado comentarios que dicen: mira este joven, mira este niño, igualito que su padre. Eso dirán de nosotros: mira estos cristianos, igualitos que su Dios. Tenemos que desarrollar esa mente espiritual para que nos digan así. Y entonces el apóstol Pedro nos da una serie de exhortaciones o de actitudes que debemos de desarrollar. En total son 10. Ya vimos 4. El domingo pasado vimos lo que es la sujeción, la humildad, confianza y dominio propio. Hoy vamos a continuar con la número 5 y las demás, pero antes vamos a leer el pasaje que está en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 14. Voy a dar lectura y después vamos a pedir de favor a nuestro hermano Fernando si nos dirige en oración para encomendar este tiempo al Señor. Dice la palabra de Dios, 1 de Pedro 5, versículo 5 en adelante. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor.
Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar en comunión unos con otros. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están presentes, Señor. Te ruego por aquellos que no pudieron estar, para que tú también les puedas traer el próximo domingo, Señor. En esta mañana te queremos poner en tus manos este tiempo de estudio. Ponemos en tus manos a nuestro hermano Jorge, quien nos dará la palabra. Encomendamos este tiempo en tus manos, Padre, y te rogamos que pues, todo lo que sea vertido aquí sea conforme a tu palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, Señor. Te rogamos también para que nosotros tengamos ese corazón receptivo, nuestra mente abierta a tu palabra, Padre bendito. Te pedimos por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Les decía el domingo pasado, tenemos 4 aptitudes que debemos desarrollar: sujeción, humildad, confianza y dominio propio. La número 5, para aquellos que están tomando nota, es vigilancia. La actitud número 5 que debemos de desarrollar es vigilancia, y lo tenemos en el versículo 8. Dice: y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, cuando un creyente realmente desarrolla esa actitud de sumisión, esa actitud de humildad, de confianza y dominio propio, va a entrar a la oposición espiritual feroz y algo totalmente implacable de parte de Satanás. Hay un enemigo. Entonces, el apóstol Pedro, sabiendo esto, insta a los creyentes a velar. Por eso les dice: y velar. Y esto que dice y velar implica estar atentos. La orden es estar vigilantes. La orden es permanecer despierto. Y velar implica estar despierto, implica estar atento, implica estar alertas. ¿Por qué? Porque hay fuerzas espirituales que están asaltando a los creyentes, y lo hacen de manera directa o de manera indirecta. Siempre va a suceder esto. Hay algo que nosotros no vemos con nuestros simples ojos, pero hay una fuerte lucha espiritual donde se está atacando a los creyentes. Y el apóstol Pedro les dice: y velar, estar atentos. Entonces, esas fuerzas espirituales asaltan a los creyentes de manera directa y de manera indirecta. Una forma muy clara es 2 Corintios 12:7, cuando el apóstol Pablo dice que se le mandó un mensajero de Satanás para que me abofetee. Recordemos que había un aguijón que atormentaba a Pablo y que dice que había orado al Señor para que se lo quitara, y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Y Pablo reconoce entonces que ahí está el mensajero de Satanás para que lo abofetee, para que no me engrandezca. Vemos ahí cómo hay algo directo con el apóstol Pablo, una fuerza espiritual directa que lo está atacando. Pero también muchas veces lo hace de manera indirecta, y dice ahí en 2 Corintios 11:14 que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y de manera sutil empieza entonces a meter ciertas ideas ajenas a la palabra de Dios, que no son verdades absolutas, y que empiezo a hacerme mías, y empiezo a actuar conforme a lo que el mundo actúa. Comienzo a pensar como el mundo piensa, y es algo de manera indirecta. Entonces, bajo esta situación,
como creyentes requerimos mantener cierta vigilancia. Por eso les dice y velar, estar atentos, despiertos. Recordemos Mateo 26:41, les dijo el Señor a sus discípulos: velar y orar para que no entréis en tentación. ¿Cuál era la indicación? Velar y orar, estar atentos, ser vigilantes de lo que puede suceder. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el Señor les dijo: velar y orar. La ordenanza que nos da el apóstol Pedro aquí es, después de ser sobrios, que es la actitud número 4 que estudiamos el domingo pasado, es velar. Ser vigilantes, estar atentos. Ahora, ¿por qué vamos a velar? Porque es importante que estemos en una constancia de vigilancia. ¿Por qué debemos de velar? El mismo versículo lo dice: porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí Pedro identifica a Satanás como vuestro adversario, nuestro enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás no solamente es el enemigo de Dios, no nada más de Dios, ni de los santos ángeles de Dios, también es el enemigo cruel del pueblo de Dios. O sea que si eres hijo de Dios, ten por seguro que Satanás es tu enemigo. Si no eres hijo de Dios, Satanás no es tu enemigo porque eres de él. No hay necesidad de ser tu enemigo. Y dice entonces que es vuestro adversario. La palabra adversario se usaba como un término técnico que significa oponente legal. Es decir, implica tener un enemigo que es agresivamente hostil, que está ahí para molestarte, que está ahí para atacarte. Dice vuestro adversario, el diablo. Ahora, la palabra diablo viene de diabolos, que significa calumnioso, que acusa falsamente. Es decir, es un enemigo extremadamente malicioso, está ahí para calumniar. Si recordamos, Jesús lo llamó 3 veces príncipe de este mundo. Así lo llamó Jesús en Juan capítulo 12, versículo 31. Entonces, cuando le dice príncipe de este mundo, esto nos muestra esa gran plataforma que tiene Satanás para lanzar siempre sus malévolos planes. Todo este mundo es la plataforma en la cual Satanás va a actuar. Es algo muy, muy fuerte, ¿no? Ahora, ¿cómo lo describen? Como león rugiente. Vayamos por favor al Salmo 10, no pierda la primera de Pedro. Salmo capítulo 10. Y vamos a ver qué describe a este león rugiente. Hablando de león, dice el Salmo 10, versículo 9 y 10, acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Ese es el león rugiente. Entonces, devorar tiene ese sentido de tragar. Tragar completamente. Implica una destrucción total y no implica solamente una herida, un pequeño herir. De acuerdo a este Salmo 10:9 que acabamos de leer, 10:9 y 10, el león acecha en lo oculto, lo hace de manera sigilosa, sin que nadie se percate de su presencia.
como decimos vulgarmente, lo hace bajo el agua, ¿sí? Y está esperando el momento adecuado para atacar. Está esperando ese momento adecuado para devorar y destruir totalmente. Esa es la razón por la cual dice velar. Esa es la razón por la cual debemos de velar. Porque Él está ahí, listo. Él no se descarga para atacar. Él no llega haciendo ruido. Él está ahí. Tal vez lo que se nos viene en la imagen a nosotros cuando hablamos de un león, es un león ahí en el zoológico, ahí encerrado, y lo vemos muy tranquilo y disfrutamos verlo, ¿no? Pero seguramente el apóstol Pedro, cuando escribió, estaba recordando cuando ponían a los leones para que devoraran y atacaran a los creyentes que encerraban en el imperio romano, ¿no? Esa es otra cara de los leones, ¿no? Entonces está ahí sigilosamente, oculto, no se da a conocer, listo para atacar. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado. Satanás y sus demonios se ocultan de manera invisible en un mundo espiritual. En un mundo espiritual. Vayamos ahora a Efesios capítulo 6. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, versículo 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nuestra lucha no es con algo visible que es carne y sangre, es con algo invisible. Pero esta lucha se manifiesta, o estos demonios hacen su obra a través de agentes humanos. Lo hacen a través de personas. Y voy a dar varios ejemplos de esto. Seguramente recordamos Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 18, la matanza de los niños por parte de Herodes el Grande. ¿Por qué los quería matar? Porque un hijo nos ha nacido, un rey, un Dios. No era Herodes el Grande, era Satanás que estaba ahí por medio de Herodes queriendo quitar el plan divino de Dios, ser obstáculo. Y también tenemos otro ejemplo en Mateo 4, versículos del 1 al 11, en la tentación de Jesús, cuando Cristo le ofrece darle todos los reinos de este mundo, pero si postrado me adoras. Algo que vemos también en Lucas 22:3, cuando Satanás utilizó a Judas Iscariote para traicionar a Jesús. Dice ahí que Satanás entró en Judas. Entonces no vamos a ver a Satanás y el diablo aquí frente a nosotros como nos pintan en la carta de lotería. Él está disfrazado por medio de agentes. Y también recordamos cuando Satanás utilizó a todos los dirigentes judíos en un esfuerzo por obstaculizar el plan soberano de Dios y todo lo que ellos hacían para detener el plan soberano de Dios. Lo podemos ver en Mateo capítulo 12, del 14 al 21 vemos esta situación. Ahora, si esto pasó directamente con Cristo, o sea, Satanás atacó hacia Cristo, la pregunta es, ¿acaso no lo hará con los creyentes? ¿Acaso no lo hará con el pueblo de Dios?
Satanás trató de destruir a la nación de Israel porque era el pueblo del cual vendría el Mesías. En la actualidad, ¿no va a tratar de destruir a la iglesia? Y si no estamos vigilantes, y si no somos sobrios, y si no estudio la palabra de Dios, y si no hago oración, en primer lugar, nuestra vida personal, ¿dónde va a quedar? La vida de nuestros hijos, ¿dónde va a quedar? La vida de los que se reúnen en nuestra iglesia, ¿dónde va a quedar? La batalla es fuerte, la lucha es fuerte. Satanás siempre va a intentar devorar a los creyentes de diferentes maneras, va a buscar su mejor estrategia para devorar. Y Dios le puede permitir que los ataque. Lo puede hacer. Recordamos el caso de Job. ¿Quién le dio permiso a Satanás para atacar a Job? Dios. Recordemos el caso de Pedro. Vamos a Lucas capítulo 22 para recordar lo de Pedro. Evangelio de Lucas capítulo 22. Pedro, el mismo autor de esta carta, ¿no?, que ahora está escribiendo esto, en el capítulo 22, vamos a ver cómo Dios permitió que Satanás también atacara a Pedro. Dice 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El Señor estaba autorizando. Y esta zarandiza la vemos hecha una realidad más adelantito en el versículo 54. Ahí mismo 22:54 dice: y prendiéndole, hablando de Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. La historia la sabemos, 3 veces, ¿no? ¿Por qué? Ahí está la zarandiza que le dio Satanás. Ya comentamos en 1 Corintios 12, del 7 al 9, el aguijón de Pablo, ¿no? Dios estaba permitiendo esto. Entonces el diablo siempre anda al acecho, siempre anda al acecho para poder atacar en el momento preciso, en el momento adecuado. En ese momento que tú te has distraído con tus problemas, con tus flojeras, con lo que tú quieras, te has distraído y has descuidado totalmente tu comunión con Dios. Y ahí es entonces cuando está listo para atacar. Porque andas echando, nomás anda dando vueltas ahí alrededor, nomás anda buscando el preciso momento. Razón por la cual los creyentes debemos de ser sobrios y velar. Pensemos, si Satanás engañó fácilmente a Eva en medio del perfecto ambiente del Edén, todo era perfecto en el Edén, y entró Satanás y engañó a Eva. Lo vemos en Génesis 3, del 1 al 13. Ahora, si esto pasó, ¿acaso no lo hará con los redimidos que viven en un mundo caído y lleno de pecado? En eso estamos, en eso vivimos. ¿Acaso no lo hará? Si con Eva pudo, que era un lugar perfecto, ahora con los creyentes que estamos en medio de un mundo pecaminoso, una sociedad que no acepta absolutos morales, verdades bíblicas, ¿cómo va a ser ahora para los creyentes, ¿no? Es algo que nosotros debemos de cuidar, debemos de estar siempre pendiente. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11:3:
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Ya vieron cómo todo está en la mente? ¿Ya vieron cómo todo está en un mundo invisible? Y por eso nos dice velar, ser sobrios, estar atentos. Tenemos que velar, tenemos que estar atentos. La Biblia, en lo que hemos leído, y si ustedes leen toda la Biblia, no van a encontrar un mandato que nos diga que los creyentes debemos de atacar al diablo. En ningún momento dice, vayan y ataquen al diablo porque los va a atacar a ustedes. O sea que la Biblia no manda supuestas oraciones o declaraciones en contra de Satanás y decir yo declaro que Satanás no me va a hacer nada. Eso no lo enseña la Biblia. Lo único que nos dice es velar, sed sobrios, estar atentos. Satanás ya ha sido derrotado. Ya fue derrotado en la cruz. Lo único que nos queda entonces es velar, velar y velar. Creer en Dios, ser sobrios, obedecer su palabra. ¿Por qué? Todo creyente que obedece la palabra del Señor va a salir victorioso espiritualmente. Siempre. Siempre va a ser así. Pero tenemos que obedecer la palabra del Señor. Eso sí es nuestra obligación espiritual. Eso sí lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? Es lo que tenemos que hacer para atacar, para ayudarnos, para ser fortalecidos. Siempre, siempre va a haber una lucha espiritual, va a haber acechanza del enemigo, pero nosotros tenemos que estar alertas. Tenemos que estar muy, pero muy alertas. Eso es algo que debemos de hacer. Vayamos a Santiago capítulo 1. Y vamos a ver cómo todo esto está en nosotros, en nuestra firmeza, en el estudio de la palabra de Dios, en resistir y no en que vayamos a atacar. Dice la palabra de Dios en Santiago 1, versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Para no errar, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra de Dios, orar, velar, estar atentos. Es la única forma en la cual podemos salir victoriosos ante las acechanzas del enemigo. ¿Qué tanto lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Cada quien lo sabe. Pero lo que sí nos debe de quedar claro que es por medio de la oración y por medio del estudio de la palabra de Dios. Después, no nos quejemos si somos arrastrados, si somos atacados por el enemigo. No nos quejemos si nuestros hijos andan mal porque no fuimos vigilantes, por no orar, por no ser sobrios, por no velar. Actitud número 6, fortaleza. Regresamos a primera de Pedro. Dice la palabra de Dios en el versículo 9: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que estar en constante vigilancia, resistir firmes en la fe, resistir al diablo y huirá,
de vosotros, dice Santiago 4:7. Resistir nada más. ¿Qué significa resistir? Tomar posición en contra de alguien. Eso es lo que significa resistir. Por eso dice, al cual resistir firmes. Esa firmeza es una posición sólida que debemos de tener en la palabra de Dios. Pero esa firmeza sólida está en la fe. Y la fe constituye la revelación bíblica de todas las escrituras. Entonces, vamos a resistir al diablo por medio de la firmeza de nuestra fe. No hay otro método. Únicamente por medio de la firmeza de nuestra fe, para que nuestra fe sea sólida, sea firme, y entonces necesitamos conocer y creer en la sana doctrina. Tenemos que aprender a distinguir entre lo que es un error y entre lo que es una verdad. Pero también debemos de defender la verdad. Debemos de estar firmes y de esta manera podemos resistir al diablo. Y si resistimos, dice la palabra de Dios en Santiago 4:7, huirá de vosotros. Satanás, con toda cautela, anda buscando a quien devorar. Sigilosamente lo anda haciendo. Pero la única manera, la manera más segura de resistirlo es por medio de la fiel obediencia a la palabra de Dios. Es la única manera. Debemos de conocerla para poder obedecerla. Debemos escudriñar las escrituras para poder obedecer la palabra de Dios. Recordemos que nuestra lucha es en un reino sobrenatural. Ya lo leímos. En los lugares celestiales. Es decir, no vamos a tener al diablo aquí enfrente de nosotros y le vamos a pegar con un palo. Él no va a estar aquí, no se va a aparecer así. Lo vamos a tener enfrente de nosotros por medio de argumentos. Y los argumentos son ideologías, son teorías, son filosofías huecas, son corrientes de pensamiento que se levantan contra el conocimiento de Dios. Lo dice 1 Corintios 10, versículos del 3 al 5. Y estos argumentos muchas veces son por los que nos estamos dejando llevar. Y si nos dejamos llevar nosotros, todos los que nos rodean también van a ser arrastrados por esto. Porque si un padre de familia se deja de llevar por estos argumentos, filosofías huecas, corrientes de pensamiento, los hijos se van a ir también. Si los líderes de la iglesia se dejan llevar por esto, la iglesia también se va a ir. Entonces dice que estos argumentos se levantan contra el conocimiento de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para saber qué hacer. Ahora, los cristianos no pueden destruir esas ideas. No pueden destruir esas filosofías, esos argumentos por medio del ingenio humano. No lo pueden hacer, porque muchas de estas ideologías, equidad de género y todo lo que se viene dando, incluso ya se está fundamentando en las leyes. Ya se está trabajando en esto, ¿no? Y vemos lugares y países donde se aceptan matrimonios con personas del mismo sexo como algo ya normal, ¿no? Y sustentado en una ley. Entonces, como cristianos, es difícil destruir todo esto. No podemos llegar y decirle allá al Senado y decirle, quita esta ley porque esto no sirve. ¿Por qué? Porque yo digo, no nos van a obedecer ni nos van a hacer caso. No lo podemos hacer. Pero sí podemos hacer nuestra la verdad bíblica. Y entonces dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, si hay alguna corriente de pensamiento que ya está influyendo en mí, que ya lo estoy aceptando y que tal vez ya estoy pensando como que están en lo correcto y como que están bien, ¿qué tengo que hacer?
llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Y si la palabra de Dios dice que esto no es correcto, entonces yo no lo hago. No importa que esté en una ley, no importa que esté en la Constitución, porque mi autoridad primera es Dios. Hay que llevar cautivo ese pensamiento antes de que ese pensamiento empiece a hacer efectos en nuestra propia vida. Y entonces, cuando alguien tiene esa mente de Cristo sobre un tema en particular, el que sea, pues ya no se va a dejar llevar por ideas del mundo. Hay unos ejemplos tan sencillos que a veces nos dejamos llevar por esto. Le doy permiso a mi hijo que no llegue a dormir a casa por ir de festejo con los amigos. Yo soy creyente y digo que mis hijos son creyentes. ¿Es correcto o es incorrecto? Ahí es donde entran las verdades bíblicas absolutas. ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Qué piensa el mundo de esto? No tiene nada de malo, pues va a convivir un rato, no pasa nada, se va a tomar una cervecita, va a cotorrear un rato y ya luego se duerme. ¿Qué debe pensar el creyente? Hay principios bíblicos que debemos de seguir incluso para esto tan sencillo. El que tiene amistad con el mundo, tiene enemistad con Dios. Pero les va a predicar y les va a compartir. ¿Será? ¿Se podrá? Y es un ejemplo tan sencillo. Le di permiso a mi hijo que se vaya a quedar allá en la casa de la novia, todos sus papás aceptan, pues creo que es normal, ¿no? ¿Será? No voy el domingo a la reunión porque estoy muy cansado y tengo sueño. Me dormí a las 2 de la mañana. Me puse a hacer todo el aseo de mi casa, terminé bien cansado y en la nochecita tarde me puse a ver películas con mis hijos. Me dormí a las 3 de la mañana. Pero como duermo 10 horas, pues me tengo que levantar hasta las 12. Entonces ya no voy. ¿Qué piensa el mundo de esto? Relájate, descánsate, no tiene de malo, disfrutaste un rato, ¿no? ¿Qué debe pensar el creyente? ¿Por qué no hago mejor el aseo el domingo por la tarde y me desvelo hasta las 3 de la mañana y resulta que mañana entro a trabajar a las 8 y llego bien puntual? ¿Qué nos dice el principio bíblico en cuanto a esto? No vamos a encontrar un versículo que nos diga debes de hacer el aseo el domingo por la tarde, pero los principios son claros. Y estos son unos ejemplos muy sencillos de cómo debemos de resistir firmes en la fe. Y son ejemplos de corrientes de pensamiento muy sencillos, muy sutiles, muy tranquilos. Pero Pedro anima a los creyentes diciéndoles que también hay otros hermanos que están padeciendo los mismos padecimientos en todo el mundo. Así que dice, cambia tu pensar, cambia tu actuar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pensemos un poco en estos absolutos o verdades bíblicas, que es lo que nos enseñan. Y vamos a pasar a la actitud número 7, que la tenemos en primera de Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La séptima actitud que tenemos es esperanza. Y esa esperanza que debemos de tener es que después de padecer un poco de tiempo, las tribulaciones únicamente son un poco de tiempo, Dios nos glorificará en el cielo. Es que ya llevo toda la vida sufriendo, no veo la mía, no veo para cuándo se me van a acabar mis problemas. Es un poco de tiempo. ¿Por qué es un poco de tiempo?
Porque los hijos de Dios van a vivir una eternidad. Y cuando tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, empezaste a vivir tu eternidad aún aquí en la tierra. Y tus 30, 40, 50, 70 años que vivas aquí, comparado con toda la eternidad, no es nada. Tal vez diremos, 80 años ya vivió mucho, ¿no? Pero no es nada, comparado con la eternidad. Entonces, después de padecer un poco de tiempo, Dios nos glorificará en el cielo. No debemos de temer al sufrimiento, porque sabemos que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Incluso lo cantamos, ¿no? Hay un canto que a veces entonamos, está en Romanos 8, versículos de 31 a 39. Sabemos que en cierto momento, en ciertas ocasiones, las tribulaciones son muy fuertes y que sí nos tumban y que ya no encontramos la salida y que ya no sabemos qué hacer, pero tenemos una gran esperanza que está escrita en Primera de Juan. Vayamos a Primera de Juan, ahí adelantito. Primera de Juan capítulo 3. Y vamos a ver lo que nos debe de motivar a soportar cuando estemos en medio de la peor tribulación que podamos decir que estoy viviendo. Cada quien tenemos nuestras tribulaciones, nuestros padecimientos, nuestros problemas, y sabemos cómo los vivimos, y tal vez diremos, ya no aguanto. Es lo peor. ¿Qué nos debe de motivar a aguantar y a fortalecernos? Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 2: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa es la esperanza. ¿Acaso esto no nos puede motivar en medio del sufrimiento? Vean lo que dice estos versículos: seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esta es una gran esperanza que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Y estaremos con Él, dice Filipenses 3, 20 a 21. El Señor transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Pero mientras nosotros estamos aquí en esta tierra, aún con los ataques del diablo, Dios va a usar nuestros padecimientos, nuestros sufrimientos, para moldearnos a la imagen de Cristo. Por eso nos dice el versículo: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero la perfección no es como nosotros la pensamos, sino que nos lleva a la plenitud en Cristo Jesús. Nos va a fortalecer por medio de esto, nos va a establecer, nos va a poner como un fundamento, y esto es lo hermoso, ¿no? Entonces, estos términos, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, connotan cierta fuerza e inamovilidad que Dios quiere para todos los creyentes mientras estamos aquí en la tierra enfrentando esas batallas espirituales, que no es contra carne ni sangre. Hay algo que está siempre atacando, hay algo que siempre está actuando. Y desde el versículo 5, Pedro nos viene dando una serie de mandatos o actitudes que debemos de desarrollar en nuestras propias vidas como creyentes. Nos habló de la sujeción a los líderes de la iglesia, lo vimos en el versículo 5. Nos habló de tener humildad para poder someternos. También nos habló de confianza y de dominio propio. Estos son los que revisamos el domingo pasado. También nos mencionó la importancia de ser o estar vigilantes en todo momento y de la fortaleza
contra el enemigo. Y nos decía que para esto necesitamos mantener al mismo tiempo esa esperanza, lo que acabamos de leer, en la cual se nos dice que el proceso de sufrimiento, de dolor, de padecimientos, va a perfeccionar a los creyentes aquí en la tierra. Y esto nos va a producir una recompensa celestial. Para eso es el sufrimiento. Entonces el llamado del creyente es a sufrir. Eso nos debe de quedar claro. Las mentes de los creyentes deben de estar entonces constantemente llenas de una actitud de alabanza, de una actitud de adoración en todo tiempo y en todo momento, en todo lugar. Veamos lo que dice el versículo 11, Primera de Pedro 5:11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si se dan cuenta, ya no lo dijo como un mandato, ya no dijo, tienen que darle a Él la honra, la gloria, lo tienen que adorar. La actitud que debemos de tener como consecuencia de todo lo que ya dijimos es adoración. Y Pedro dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces es otra actitud que nosotros debemos de tener, adorar. Siempre a Él darle la gloria, la honra. De esta manera nosotros le adoramos. No dio un mandato, únicamente dijo lo que debe de suceder como consecuencia a lo antes dicho. Entonces nuestra actitud número 8 debe de ser esta de adoración. La siguiente la tenemos en el versículo 12, ya cuando comienza su discurso. Su discurso, el apóstol Pedro inició su discurso en el capítulo 1, versículo 1. Ahí inició su discurso, inició dando la honra y la gloria a Dios, y ahora en el versículo 11 del capítulo 5 termina el discurso dando la honra y la gloria a Dios. Lo que tenemos enseguida son esos saludos finales o esa despedida, pero él aún ahí sigue rescatando actitudes que debemos de desarrollar como creyentes, y esas actitudes deben de ser palpables por los demás. Yo no puedo decir, es que yo soy el mejor, es que yo soy muy espiritual. Debe de ser palpable por los demás. Dice el versículo 12: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Silvano o Silas es quien viajó con Pablo en Hechos 15:40 nos dice, pero también fue el amanuense o el secretario de Pedro para esta carta, es decir, físicamente él es el que la escribió. Silvano entonces escribió las palabras que Pedro le estaba diciendo, es decir, lo que le estaba dictando. Él escribió, y después Silvano es el que entregó esta epístola. Él fue el que la entregó. Pero es muy notorio algo aquí, que sería la actitud número 9 que debemos de desarrollar: la fidelidad. Es notorio que su fidelidad era reconocida por los demás. Aquí quien habló de la fidelidad de Silvano fue Pedro, no fue Silvano. No dijo Silvano, yo soy el más fiel y por eso yo traigo la carta, yo la vengo a dejar. No, él hizo mención de eso. Quien lo hace es Pedro. ¿Cómo es nuestra fidelidad a Dios? Pensemos qué tan fieles somos al Señor. ¿Qué tan fieles somos en el servicio a Dios? Cada quien lo sabe. Pero pensemos y analicemos. ¿Los demás perciben esa fidelidad? ¿O cómo perciben mi fidelidad al Señor? Es algo que tiene que ser palpable, ¿no?
Y después en los versículos 13 y 14, que seguimos en la despedida, los voy a leer, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Entonces Pedro termina su carta no mandando la actitud del amor, no da la ordenanza, sino que la está ilustrando de manera práctica. Y este amor se debe demostrar de manera práctica. En este caso se manifiesta por medio del saludo de parte de la iglesia que está en Roma, el lugar donde él estuvo cuando escribió esta epístola, lo dice el versículo 13, la iglesia que está en Babilonia. Y otra muestra del afecto que deben de tener los creyentes unos a otros es el saludo. Lo dice el versículo 14, el cual debe de ser con ósculo de amor. Hay infinidad de pasajes que hablan del ósculo santo o del ósculo de amor, como Romanos 16:16, Primera de Corintios 16:20, Segunda de Corintios 13:12, donde vienen hablando de este ósculo del amor. ¿Qué significa ósculo? Beso. En ese amor es que el Señor dice que os salude. Si se dan cuenta otra vez, no da una ordenanza de amarse, simplemente lo menciona como una consecuencia práctica de haber desarrollado todas las actitudes anteriores. Y todo esto es para poder dar la honra y la gloria a Dios en medio de una sociedad en la que ya no hay verdades absolutas. Entonces es necesario que como creyentes desarrollemos estas 10 actitudes antes de escribirlas. Es muy importante que lo hagamos y las tomemos en cuenta. Vamos a terminar este sermón diciéndoles lo siguiente. Nos ponemos de pie y tenemos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5. Termina entonces el sermón diciéndoles la parte final del versículo 14. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias porque una vez más nos instruyes con tu palabra, nos edificas con tu palabra, nos enseñas, Padre bendito, a que debemos de desarrollar estas actitudes para darte a ti la honra y la gloria, Padre. Ayúdanos a hacerlo, Padre bendito, porque estamos viviendo en medio de una sociedad corrupta, en medio de un mundo pecaminoso, Padre, y queremos darte a ti la honra y la gloria, Padre. También te damos gracias porque nos has permitido terminar esta primera carta del apóstol Pedro, Padre, nos has permitido estudiarla, Padre bendito, y sabemos que tú, Padre Santo, eres quien permite las cosas, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.